más de 2,000 municipios. No, 2,500 municipios, si no me equivoco. A lo mejor por ahí me corrigen si es incorrecto. ¿Y saben cuántos centros de control hay en 2,500 municipios? Que cada municipio debería tener uno. Que qué bueno que no hay, porque si no sería la matadera terrible de perros. Hay se calculaban entre 168 y 170. Estamos hablando que no hay. Para esos 2,500. Entonces, ¿qué haces cuando un montón de mordidas se dan en municipios que no tienen ni siquiera personal para ir capacitado para atrapar un perro? ¿Qué hacen? Mandan a la policía municipal y le dan un balazo al perro, mandan al de la basura para que lo lace y lo ahorquen en el camión de la basura. Entonces, es un tema complicado, pero vamos a regresar al tema. Si tu perro, o sea, un perro con tutor, muerde, que puede pasarle a cualquiera, no hay que satanizar, o sea, y yo más que imagínate que manejo híbrido, bueno, que he rescatado híbridos y que salgo con ellos y que se me pudiera ir de control porque te puede pasar, no podemos decir que no. Bueno, pues tienes primero que responder, digamos, ante la autoridad por los daños que causó. El nuevo sistema, digamos, de justicia en México es la reparación del daño el eje. Regularmente es económico. Si su perro muerde a otro perro, pues porque no puede regresar el tiempo para reparar el daño, ¿no? Entonces tienes que pagar lo que el perro causó y si hubo un daño y te demandan, pues tendrás que pagar hasta otras cuestiones psicológicas. En serio, porque se ha dado. Yo tengo casos muy claros donde lo he visto. Aquí va el tema escabrosísimo que creo que vamos a durar 50 horas. ¿Cómo denunciar? Y yo creo que lo primero es qué es maltrato animal. Exacto. Bueno, más bien es qué denunciar, ¿no? Bueno, de inicio qué denunciar y luego ¿qué es maltrato animal? Sí, bueno. O sea, ¿qué se considera maltrato animal? Cualquier acción u omisión. Ojo, cualquier acción u omisión no significa que solamente sea un tema activo, también es pasivo. Si eres pasivo ante el sufrimiento de tu... De las 5 libertades de los animales. De las 5 libertades de los animales, que hay muchas formas de expresarlo. Bueno, esta acción o omisión que cause un daño, ya sea temporal o permanente, y que cause sufrimiento a un animal, se considera maltrato animal en términos generales, ¿no? Eso es... Porque hay definiciones un poco más, digamos, complejas, pero es eso, es cualquier acto u omisión que cause daño a un animal y... Desafortunadamente, desde la perspectiva jurídica es muy difícil, por ejemplo, el daño psicológico que pudieras causar a un animal, porque es muy difícil de probar. Por eso es bien importante, ojo, con qué denunciar y qué podemos denunciar, porque es muy difícil algunas cosas. Quiero, hablando en palabras normales, omisiones es omitir un cuidado. ¿A qué nos dejar de, con esto? Esa es omisión. Dejar de darle de comer, que no tenga donde resguardarse, que no tenga libertad de movimiento, o sea... todo lo básico que necesita. Eso es maltrato también. O sea, no simplemente una guamisa o abuso. Incluso yo iría más allá. El tema de los códigos penales, en el caso del Estado de México y la Ciudad de México, habla del abandono tipificado en el delito de maltrato. Es decir, es un tipo penal el maltrato. ¿Qué significa? Que ya está en el Código Penal. Y ahí te dicta te dicta qué se consideraría desde la perspectiva jurídica maltrato. Y el abandono, fíjate, ahí dices, bueno, es omisión, es acción, no sé, es ambas cosas, ¿no? Es las dos. Es ambas cosas. Entonces, el abandono se considera maltrato. Ahora, ¿cómo pruebas el abandono? Es un poco complejo, ¿no? Porque cuando vas con la autoridad y los vecinos dicen que la señora es la dueña y la señora dice, no, yo no era la dueña. Y compruébalo. No, o te dicen, ¿sabes qué? Ese perro lo tienen amarrado todo el día y está ahí abandonado en la calle, ¿no? Nos pusieron un post así. Y seguramente si llega la autoridad va a decir, ¿de quién es ese perro? No es cierto, yo solo lo dejé aquí 1 hora y, o sea, es complicado. Un tema muy complicado porque la gente es mentirosa. Pero se puede denunciar. Claro, se puede denunciar. Ahora, basta, o sea, son muchos pasos, sí se puede hacer denunciar. Hay muchos jueces que no conocen estas cosas y no procede, hay que ir por los canales, que es lo que les decía. Porque tenemos que capacitar también a los impartidores de justicia, se llama técnicamente. Pues entonces, ese es un gran tema. Pero sería también importante que la gente supiera a quién sí recurrir. Exacto, ahora sí, vamos a otra, pero ya sabemos que ya ese acto o omisión que le Ajá. cause daño a un animal no humano, ¿no? Porque los humanos estamos ya en el Código Penal considerados aparte, ¿no? Aunque seamos animales. Los animales son seres sintientes. O que cause, o que este acto u omisión con respecto al animal que está bajo tu responsabilidad cause daño a un tercero, fíjate. Es curioso porque ahí no esto es interesante, por ejemplo, el Código Penal en el Estado de México dice que si el abandono o el animal
del que eres responsable termina causando daño a un tercero, está en el mismo capítulo de maltrato. Es decir, si tu perro causa daño a una persona o está en el Código Penal o a un animal, a un animal no humano, o sea, podrían tomarse como el tipo penal de maltrato animal. O sea, por ejemplo, si el vecino se fue de vacaciones y dejó el perro en el patio y está aullando toda la noche, tú puedes, oye, ¿qué onda? ¿No? Pues sería bueno, abandono, habría que comprobar el sería, maltrato, exacto. o sea, o habría que... No, y te la Pero pongo más está fácil, ni siquiera alguien que afectando a un abandonó al tercero, perro. ¿no? Tú con tu perro sales a la calle sin correr y el perro causa un daño a otro. No, Una mordida. Eso también es bien importante Que, por porque cierto, les voy a dar un tip. Mucha gente piensa que es bien cool salir con tu perro sin correa porque es lo tienes bien controlado. Pegado Y lo que no se dan cuenta es que puede venir otro con su perro también sin correa. Y se genera un gran problema. Y de repente pues, se lo comen. O sea, sí, yo he tenido varios de esos. Nos ha tocado ver que en un parque, por ejemplo, llega un perro que no le cae otro y lo mata en 2 segundos. Entonces, porque mucha gente así como, no, pues correa no, dices, no, correa sí, lo tienes que controlar, ¿no? O sea, y por ley ya deben de tener y correa. que tú puedas sí, que eso además está en varias también. disposiciones, regularmente locales pero y eso estatales. la gente no lo sabe, ¿eh? Entonces, pero el abandono como tal, repito, es maltrato. Entonces, sí es denunciable, ¿no? Y Ahora, yo quiero dar un tip de lo que estás hablando. Si llegara antes, te amenazaban que si un perro mordía, sobre todo a un humano, tenía que irse al antirrábico 10 días. ¿No? Observación para descartar la rabia. dice actualmente. ¿no? Dice, pero bueno, ahora Observación clínica de animales agresores se llama técnicamente. es importante que sepan que lo pueden llevar con su veterinario. O sea, sí por ley tiene que estar en aislamiento, observación clínica, bajo la tutela de un veterinario, pero no tiene que ser el necesariamente antirrábico. tiene que Bueno, ir al con centro de control. con una aclaración importante ahí. Sí se puede hacer en el domicilio del propio animal. No, bajo supervisión del médico veterinario. Pero incluso en el domicilio de la persona. Pero si queda un veterinario responsable. Pero con un ahí veterinario sería... responsable, con una bitácora de la observación. Pero siempre y cuando tenga la vacuna antirrábica comprobable y vigente. Okay. Siempre Ojo, tengan sus carnets. que tenga, no solo el carnet, específicamente la vacuna. Bueno, el carnet está bien, pero En tendría el carnet que tener estaría la vacuna rabia. antirrábica, ¿no? Bueno, eso es importante porque igual nadie lo sabe, claro. Porque si no, si la autoridad te puede pedir llevarse la observación a su propio centro. adiós. Si regularmente, ¿qué hacen los municipios que no tienen centro? Se los llevan quién sabe a dónde. Sí, pues te A digo. ver, les quiero decir que en este país hay más de 2,000 municipios. No, 2,500 municipios, si no me equivoco. A lo mejor por ahí me corrigen si es incorrecto. ¿Y saben cuántos centros de control hay en 2,500 municipios? Que cada municipio debería tener uno. Que qué bueno que no hay, porque si no sería la matadera terrible de perros. Hay se calculaban entre 168 y 170. Estamos Para hablando esos que no hay. 2,500. Para esos No, 2,500. Entonces, ¿qué haces Y cada cuando uno con un montón de 1,000 mordidas animales. se dan en municipios que no tienen ni siquiera personal para ir capacitado para atrapar un perro? ¿Qué hacen? Mandan a la policía municipal y le dan un balazo al perro, mandan al de la basura para que lo lace y lo ahorque en el camión de la basura. Entonces, es un tema complicado, Wow. pero vamos a regresar al tema. Si tu perro, o sea, un perro con tutor, muerde, que puede pasarle a cualquiera, no Sí, hay que sí. satanizar, o sea, No. y yo más que imagínate que manejo híbrido, bueno, que he rescatado híbridos y que salgo con ellos y que se me pudiera ir de control porque te puede pasar, no podemos decir que no. Bueno, pues tienes primero que responder, digamos, ante la autoridad por los daños que causó. El nuevo sistema, digamos, de justicia en México es la reparación del daño el eje. Regularmente es económico. Si su perro muerde a otro perro, pues Porque hacerse no cargo puede, de no lo puede que regresar el conlleva, tiempo ¿no? para O a reparar la el daño. persona. No, pues no. Entonces tienes que pagar lo que el perro causó y si hubo un daño y te demandan, pues tendrás que pagar hasta otras cuestiones psicológicas. En serio, porque se ha dado. Yo tengo casos muy claros donde lo he visto. Entonces, ¿pero qué pasa ya hacia ti con tu propio perro? Bueno, pues que la norma oficial mexicana 042 y la 011 también lo menciona. Tendrías que poner ese perro 10 días. Se llama observación de animales agresores, ¿no? Y significa que la observación es tenerlo 10 días con la idea, es específicamente para el tema del virus rábico, porque la norma 011 es una norma específica que tiene que ver con la rabia. Entonces te dice que tiene que estar 10 días, pero si tu perro tiene vacuna, y regresamos a eso, puedes solicitar que se haga en tu domicilio siempre y cuando presentes una serie de documentos, por ejemplo, la cédula profesional del médico que va a hacer esta bitácora que diaria. quede como responsable que observó que va a ir cada día a tu domicilio y va a ver que el perro no presenta ninguna sintomatología consistente con el virus rábico, ¿no? Vale. Entonces, o sea, está todo centrado en la sí, rabia. pero tiene que ver con que tu perro esté vacunado. Si no te amolaste y si no te arreglas, como se arreglan las cosas en México, va a terminar en el antirrábico o un centro de control. paréntesis que también pienso que, digo, ya sería un mundo más ideal, ¿no? Que hay tantos
casos de distemper o moquillo o parvovirus que se pueden evitar con una vacuna, ¿no? O sea, porque es un problema súper, súper grave, ¿no? Y la gente, y yo lo veo en mucha gente, que no quiere invertir los 200 pesos que les cobren o lo que cueste la vacuna, o no tienen como la cultura de eso, y me trauma que se enfermen de moquillo. De hecho, la mayoría de los hogares mexicanos no vacunan. Y entonces les va a costar un dineral, ¿eh? Y probablemente de distemper no salgan. Y eso podría ser de alguna manera les va a costar un la dineral, omisión, el sufrimiento del perro. Que Y el perro la pasa fatal. Pero y el dentro- parvovirus bueno, va a morir, Dentro seguramente. del maltrato eso podría ser una omisión. Exactamente. Exacto. De hecho, no tener un cuadro de salud podría considerarse una omisión que es maltrato. El problema es que es muy difícil con tantos casos mucho más graves que eso se sancione. O sea, Claro. vamos a ser claros. Sí, en claro. el deber Sí, de ser, hecho, Bueno, pero, o sea, en O teoría... sea, de hecho, por ejemplo... no les estoy dando ideas, pero pues sí es difícil que te sancionen. No, O sea, porque claro. no Yo, vacunaste. por ejemplo, veía cuando estaba en brigada que tú podías acreditar la propiedad de un perro, porque de repente, pues si son de raza, sí se los pelean, ¿no? Entre vecinos. Y le daban el beneficio de la duda a quien presentara el carnet. Y las Perros. fotos. Ajá. Entonces, ¿qué hacían? O sea, que se veía leguas que, híjole, que fueron con el veterinario Aurelias Le hacen Muno, mi carnet. Ajá. inventaban, Sí, y sucede. entonces, y la señora tenía fotos en su celular, supongo, El perrito. del perro, y entonces el otro decía, no, es que es mío, y presentaba el carnet, y porque tenía Un ese un carnet, carnet de apoyo. le Era de daban él. beneficio al otro. a Sí, la porque otra es una persona. manera de identificar. No importa que tengas todas las fotos, ¿no? Y eso, importa que tengas el carnet. Entonces es un tema, o sea, yo les digo, vacunen a sus perros, en serio, ahorren, es una vez al año, y lo que les cuesta les va a evitar un dineral y sufrimiento, sobre todo, de lo que les puede pasar. Y te voy a si decir no una vacunan. cosa, si un perro de una casa no ha pasado y no deseo que pase en este país, bueno, sí ha pasado, pero no deseo que pase nuevamente. Si un perro de una casa presenta por alguna razón, o sea, es decir, se contagia de rabia y causó, imagínate, Una herida. un contagio a un humano, claro que el responsable puede ser llevado penalmente, o sea, sería un tema gravísimo, ¿no? Claro. Entonces, ojo con eso, ¿no? Rabia, Vacunen, pero yo vacunen y hablo vayan de- más allá de las otras vacunas, ¿no? O sea, más allá de la rabia, pero me refiero es un ejemplo de por qué vacunar hasta te puede llevar a problemas graves legales, ¿no? No, sí, y además, Entonces- o sea, también imagínense que yo también lo he visto, ¿no? Alguien va y compra a su perro, ¿no? En esos lugares, Sonora, Pericuapa, bla, bla, O tiendas o establecidas. tiendas, y presenta parvovirus, pero lo fue y lo llevó al jardín del... Ya ves que Comunitario. ahora hay como edificios que tienen como Sí, jardines donde para Las áreas están perros. todos comunes, sus perros. las áreas ajá, comunes. Y los comunes. baja y de repente en una vez me tocó que estaban como 5 contagiados. Eso quiere decir que 5 perros de esa... O sea, tú eres responsable. De distemper. Ajá, tú eres responsable de que esos 5 perros estén enfermos porque tú no vacunaste a tu perro. Así es. O Y porque además tú no, contaminaste el área, porque si es distemper, esa área va a estar contaminada por meses. Claro. Sí, O nadie sea, la va a sabe- desinfectar, exacto. ¿verdad? Entonces, o sea, desde ahí, pero bueno, no, el tema no es vacunas. El tema Que es sí tiene que ver maltrato. con el maltrato, es una Entonces, omisión. Sí, exacto. Ahora, aquí el tema puntual, ¿no? ¿Dónde denunciar? Primero yo quisiera poner las instancias que tenemos en México que tratan esos temas, que serían... Bueno, hay varias. Digamos, regularmente quien les atribuye y quien tienen facultades por ley son los estados y los municipios, ¿no? Los estados a través de las distintas instituciones que tengan. En el caso de, por ejemplo, del Estado de México, es la Propaem. Procuraduría para el Medio Ambiente del Estado de México. La Propaem, que a su vez tiene una subprocuraduría, que es específicamente la que atiende temas de fauna, es decir, de animales, ¿no? Entonces, cuando hay un maltrato animal, que además podamos evidenciar, ese es el gran tema a veces, ¿no? Sí, es que además es Es eso. un tema complejo que también nos llevaría mucho tiempo. Se hace ante esta ante la Propaem en el Estado de México. en el Estado de México. Y en la Ciudad de México, ahí fíjense, es que ahí las normativas cambian un poquito. La Propaem sí tiene capacidad sancionadora, es decir, puede iniciar procesos administrativos que deriven en una sanción económica o en una sanción como la requisa, es decir, por ejemplo, en la venta en la calle pueden requisarlos. Sí, la Y Propaem entonces- sí, pero aquí en México, Ok, en la Ciudad de México es diferente. es otra cosa. Ahora, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa si sucede en municipios? Vamos a suceder. Bueno, tiene que suceder en un municipio, obviamente Pues sí. está dividido, pero
sí hay concurrencia, la Propaem puede actuar, pero también hay municipios, más bien todos los municipios tienen obligación conforme al Código para la Diversidad del Estado de México, ahorita tanto la Ciudad de México, para intervenir, ¿no? Entonces a veces es más eficiente, por ejemplo, no quiero sonar presuntuoso, pero cuando se manejó el tema en el trienio anterior en Toluca, era mucho más eficiente. La administración anterior de Toluca, en el trienio, fueron 3 años, era mucho más eficiente denunciar en la dirección jurídica, por ejemplo, el tema del maltrato, que a la Propaem, que tiene que atender un estado de 19 millones o 18 millones de personas contra una ciudad, que tenía un equipo súper eficiente, tengo que decirlo, que jurídicamente atendía los temas de maltrato. Entonces, sí, pero porque tú sabías del canal por dónde ir. No, y porque existía la institución que lo hacía, ¿no? Porque yo podría saber el canal, pero si es inoperante la institución, pues da lo mismo, ¿no? Entonces, ahí valía la pena hacerlo en el municipio porque eran muy eficientes, ¿no? O son, no lo sé ahora. La verdad es que no estoy ya ahorita en la administración actual, pero pueden denunciar. Y es obligación, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, hacerlo también en la alcaldía, porque los mismos códigos reglamentarios o reglamentos de las alcaldías, en el caso de los municipios, los bandos municipales y sus respectivos reglamentos, plantean este tema porque están obligados por ley a plantearlo, ¿no? El tema de atender asuntos que tienen que ver con maltrato. Y nunca le echamos a nada a las alcaldías se lavan las manos, ¿eh? Y todos contra Pau, y todos contra... Pero entonces sí lo deberías... Excepto algunas. ¿Sí lo puedes denunciar en las alcaldías o no? Sí, por Benito supuesto. Juárez tiene, que eso es obra de Anti-Mubarak, es una que persona nos está que espero que sí, tienen como un departamento que ya atiende las denuncias de maltrato animal dentro de la alcaldía. Pero no todas las alcaldías tienen esa parte. No, pero deberían hacerlo. O sea, tú podrías denunciarlos y deberían coadyuvar o ellos canalizar a la autoridad competente. O sea, aquí la institución que tenemos en CDMX es PAOT. Ajá. Bueno, es como... PAOT, a ver, ahí va. Ahora, bueno, ese es primero Estado de México, porque te escuchan mucho en Estado de México y es un tema como muy grande el cinturón que rodea la Ciudad de México y que le corresponde jurídicamente la normativa del Estado de México. En el Estado de México, tus municipios y la Propaem, ¿sale? Hasta ahí. Ciudad de México, bueno, aquí viene un tema. Así como dije que la Propaem tiene capacidad sancionadora, la PAOT no. Entonces, son cosas distintas porque luego en las redes vemos cómo... Ni tampoco la brigada. No, pues es que, ¿por qué acá sí? Bueno, hay que entender que están fundamentadas distinto de términos vamos a hablar. normativos. La Brigada de Vigilancia Animal depende de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Pública. Bueno, ahora es Seguridad Ciudadana. De Seguridad, antes era pública. De Seguridad Ciudadana. De la Ciudad de México. Y es parte del programa de... ¿Cómo se llama? Ahorita se me fue, pero ahorita les explico. O sea, sí, es una rama. Es una rama que toma como los programas como el alcoholímetro, el antigrafiti, como que son pasos que te pueden llevar a... De preventivos. De prevención al delito. De prevención al delito, justamente eso. Entonces, en base a esto era el maltrato animal, te puede llevar a maltratar humanos, y etcétera. No, de hecho, te lleva. No, pero ellos así lo pusieron. Sí, igual el grafiti, igual el alcoholímetro, etcétera. Era parte de ese programa. Es parte de esto, creo. Ahí se fundamenta la creación, pues ese es el tema. Entonces, son operativos, o sea, policías que pueden atender los casos, pero ellos no pueden entrar a propiedad privada y no pueden sancionar. Excepto, ya hay una excepción. Para Ciudad de México sí está legislado, siempre y cuando puedan comprobar, ¿no? Hay una serie de consecuencias donde está la vida del animal en peligro y es evidente y comprobable y se puede... Pero tienen que apoyarse, pero tienen que apoyarse de como de otra área para que creo que son... para que como que puedan fundamentar esa actuación porque es un tema delicado, incluso en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, porque te pueden cargar entrar a una casa. Exacto, claro. Entonces es muy delicado, tiene que venir con una serie de se llaman condicionamientos para que se pueda aplicar, pero está vigente y eso es bueno. Lo han hecho, creo que solo un par de ocasiones, ¿no? Y siempre que, o sea, tratan de ir a las diligencias con alguien... Sí, que dé fe pública, ese es el tema. Entonces, no me acuerdo cómo se llama. ¿Es un notario o qué es? No, creo que hay varias figuras que pueden hacerlo. Okay. Realmente no sé a quién han... Qué complicado, ¿verdad? Denunciar en este país. Entonces, bueno, la Brigada de Vigilancia Animal, entonces, la verdad es que la Ciudad de México es tan grande, pero tan grande, que tienen operativos, creo que 70. Y creo que tienen 3 unidades. O sea, en realidad. Bueno, pero para la gente, haz de cuenta que... Estamos hablando de cómo denunciamos. Y fuera de Ciudad de México y el Estado de México, que
es una pequeña parte del país. No, pero yo lo que quería decir es que volvemos a lo mismo. O sea, el presupuesto para la brigada, imagínate que nada más son 30 operativos al día para atender en la Ciudad de México. Bueno, imagínate No, pues el de la olvídate. Propaem. ¿No? Y la Propaem no Menos, sé cuántos... muy poquitos. Menos Para atender a todo el 18 Estado millones. de México. Entonces la gente Sí, dice, bueno, es que pero- le habla a brigada y no viene. O le habla a Sí, Propaem no están pues, o entendiendo sea, cómo está la problemática. es como una aguja en un pajar. No lo O sea, justifico, no quiere decir que esté No, bien. no, es que yo creo Pero que lo es- importante es que sí se denuncie. Es lo que hay, pues, ese es el Sí, problema. pero bueno, también que la gente sepa Acá les que vamos sí se a dar puede unos denunciar tips, y que pues, exacto. está Les vamos a complicadito. dar A ver, unos tips de eso es cómo lo que yo pueden quiero. hacerlo más eficientemente. Eso es lo que yo quiero que Ahora se diga. vámonos, Ciudad de México. Ya dijimos Estado de México, Propaem y los municipios. Y los municipios. Pero hay otra instancia, se me olvidó, y una bien importante. La Fiscalía de Justicia del Estado de México, siempre y cuando sea se tipifique como o haya suficientes elementos para que se considere maltrato conforme al Código Penal, que es el artículo 235 bis ter y quater del Código Penal. Es la Fiscalía, puede recibir denuncias de maltrato. Claro, ¿no? pero siempre y Entonces, cuando lleves pruebas. siempre y cuando pues vayas- podrías denunciar sin pruebas, pero no va a proceder. No va a o sea, proceder. no vas a tener mucho éxito, vamos Claro. a decirlo así, ¿no? Entonces, porque es tu dicho, que tu dicho puede pesar y eso tendríamos que llevarlo, es un proceso complicado que no va a avanzar mucho. Estoy hablando del hecho, no del deber de ser. lo que hay. Ajá. Entonces, estas tres instituciones son, digamos, recibir este tipo de cuestiones, ¿no? Ahora, Ciudad de México tiene pues, un montón de instituciones. Eficientes, no lo sé, yo no voy a juzgarlas, pues no me voy a meter en estamos tema aquí para político, juzgar. pero está, por ejemplo, si el maltrato está siendo en flagrancia en la vía pública, pues la mejor opción es la Brigada de Vigilancia, que tiene una capacidad operativa O pues, las para mismas- llevar más la rápido. policía ¿no? tiene facultades O para cualquier detener- Cualquier policía. O cualquier policía y después llamarían a la Brigada de Ellos Vigilancia se si hay que apoyan en la manejar brigada, ajá. animales, incluso animales exóticos o animales, no exóticos necesariamente, animales no animales de No compañía, domésticos. ¿no? Entonces, ahí, vía pública. Y en algunos casos, cuando hay elementos suficientes para poder determinar que dentro de un domicilio hay una vida animal en peligro eminente y comprobable, puede actuar bajo ciertas consideraciones la misma Brigada de Vigilancia Pero es Animal. muy raro. O sea, no, Está legislado, no- sí, pero es un poco complejo que lo lleguen Te a digo hacer. que es un tema porque ellos pueden meterse en un problema No, un ¿cómo problema se llama gravísimo, cuando se ¿no? invaden Allanamiento. allanamiento Entonces, ese es gravísimo. Bueno, pero eso Y también- les va peor. O sea, No, sí entonces, sale, de hecho está el allanamiento es delito grave. El maltrato animal no. Es muy triste decirlo, pero el maltrato animal no es un delito grave. ¿Y qué tal? Hay que eso? empezar por ahí. ¿Cómo está penado eso, por ejemplo? Bueno, pero termino el tema de las instituciones. Entonces, ¿cuál es otra institución que puede intervenir? Bueno, la Procuraduría, ¿no? La PAOT, famosa, PAOT, ¿no? Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Ordenamiento territorial. Pero la PAOT, déjenme decirle que también ¿Eso tiene es para todo el 1000 país o para aquí nada No, más? para CDMX. Pero tiene, Y no tiene ellos- capacidad sancionadora. No, o No, sea, no, ellos se eso sí, apoyan ya en el entendí. FEDAPUR, que es la fiscalía. Otra. Pero esa es la otra institución. Ajá, es otra. Pero ellos como tal, o sea, es que todo es así, ¿no? Pues sí, pues es Pero, y burocracia. además la PAOT pues, es el que atiende casos Emite de recomendaciones. medio ambiente, los antros que tienen como música durísima. Sí, tiene temas ambientales. Mil cosas, ¿no? Una rama es la de Fauna. Maltrato. animal y fauna, pero en fauna se apoyan con Profepa. No, sí, es nada más dan vista, Otra. Ajá. que ese es otro tema. Porque cuando me dices maltrato animal, pues sí, perros y gatos son las que estamos diciendo, ¿no? Básicamente animales de compañía. No me voy a Sí, meter a Cuando son fauna, las pero- otras, ya la Profepa, nada más lo digo de paso porque es importante que sepan dónde denunciar, porque hay muchos casos de maltrato Profepa animal también tiene en donde animales denunciar. silvestres, vamos a decirlo, sí, en Pero es fauna solamente silvestre. para fauna silvestre. Entonces, bueno, entonces el Estado de México es Brigada de Vigilancia Animal, PAOT, No, CDMX. Ciudad de México dije. Dijiste Estado de acá. Ah, perdón, no, sí, quiero decir, Ciudad de México es PAOT, es la Brigada de Vigilancia Animal en la vía pública principalmente. Las alcaldías. Las alcaldías también hay que... A ver, ¿por qué las alcaldías no actúan? Porque nadie va y les dice. Y cuando les dice se quieren zafar, pero si tú revisas bien los alcances que deben tener en el deber ser, es que sí tienen que intervenir, ¿no? Sobre todo cuando son temas de comercialización, que donde también hay maltrato o condiciones que no son las Sí. Pero correctas. bueno, Sí. en todos los mercados hay. Entonces, bueno, todo es ese sabido, es ¿no? todo un tema que, híjole, está bien complejo y políticamente está muy complicado, como el tema del Sonora, ¿no? Que es increíble que siga existiendo, ¿eh? Es Bueno, increíble. tú estabas en la mesa de Yo trabajo estoy que en- hicimos, ¿no? en Pero todos en la lados. de la UNAM, que era como Ajá, la más sí. fuerte que nos tiraron. Que tiene que ver todo, con ¿no? Sonora, ¿no? Que ya iba muy avanzada, por cierto, para Muy intervenir. avanzada y nos... Ya Y que además hay Dio un justificación. manazo en la mesa y se jurídic- cayeron todos los papeles. Jurídicamente,
hay todos qué los raro, elementos Pau. para intervenir. No, Todos. claro, Sí. o sea, Es decir, hay omisión de la autoridad, ¿eh? Así pues de sí. simple. pero además es un problema, deja tú ya, si no quieren ver los animales orales, es un problema de salud pública. Grave. Grave. De ahí puede gravísimo. surgir el próximo Wuhan, ¿o cómo se llama? Ajá, ¿Cómo se llama? La el- ciudad china, el mercado, el mercado wet, de- ¿no? ajá. Pero bueno, entonces, aquí tenemos además, finalmente, también a la Fiscalía Especializada en temas ambientales y que entre esos tiene que ver el tema de los animales, que es FEDAPUR. FEDAPUR. Antes era, no sé si todavía estén ahí en El en búnker. el búnker, ¿no? Sí. Si hay elementos, igual que en el Código Penal del Estado de México, pueden acudir Directamente a y la directamente FEDAPUR a y hacer tu levantar. eso es la mejor. Yo lo que haría Bueno, es esa finalmente, vía, eso es el el camino. FEDAPUR. Ese Bueno, es el yo camino. lo que haría. Ahora, ¿qué tanto funciona? Pues a lo mejor me vas a preguntar, ¿y qué tal de eficiente No, bueno, es? pero- Depende de muchos factores. Les voy a decir algo que no le va a gustar a la autoridad, pero si no se hace mediático no funciona. Eso es lo que yo les iba a dar. El tip que yo les doy es que si haga la denuncia y con su folio, órale, ayúdenme. Twitter, Facebook. No le gusta a la autoridad que o nosotros sea, digamos esto, pero esa es la No, realidad. no, pero el no, único pues el medio- no chiste es, es que es un funcione. derecho ciudadano Claro, hacerlo público, claro. porque además estamos hablando del interés público. Pero La aparte violencia hacia son los animales es de tantos interés público. Claro. Y otra es el miedo, ¿no? Muchos, pues como ya sabemos, el maltrato animal escala maltrato general, ¿no? Y la gente tiene miedo de denunciar. Yo eso es lo que he visto muchísimo, ¿no? O sea, Lo estoy viviendo hoy con un caso de ayer, pues de ayer a hoy. Pero ahorita les platico. la gente Pero le da miedo. pero es ¿cómo se dice? Cuando no tienes que dar la cara, ¿no? Es Anónima. anónima. Acuérdense que en el derecho, en el tema penal no se puede ser anónimo, o sea, alguien tiene que hacer la Ahora, denuncia. Pero en las otras instituciones sí. Es importante saber qué es penal, qué no es penal. O sea, que la gente sepa, también los que tienen idea de maltratar a alguien, sepa que se pueden meter en una bronca. No, Pues claro. ya hay un precedente de condenas. Acaba de haber uno en Querétaro, Eso ¿no? es lo que él sabe. La Sí, de- sí, hay varios. Sí, ese se tomó como el primero. Sí fue muy eficiente la sentencia. Pues, pero eso gracias se a la llama. presión mediática. Gracias a la presión verdad. mediática y Bueno, un pues ahí trabajo, está, que pero ahí desde está aquí la lo clave. digo, de un trabajo está la impecable clave. del equipo de abogados, ¿eh? O sea, un trabajo impecable en ese y otros casos, pero hablando de ese, pues sí. Pero además porque, a ver, les voy a dar otro tip real. Cuando tienes, por ejemplo, ves animales en azotea con condiciones insalubres, maltratados terribles, si tú solo te vas por el tema del maltrato, está bien. Ese es un tipo... No, pero yo te voy a contar ahí. Tengo Espera, un deja que bemol. termine de decir. Antes Ay, de que termine. A ver, Porque sí es maltrato, pero bueno, es más, aquí ya lo conté, creo. Cuando ¿te acuerdas de Lalo? Lalo ya no está en PAOT, pero él trabaja en PAOT. Eduardo López. Eduardo López, un saludo. Había imagínense cuántos perros viven en las azoteas en la Ciudad de México. Pues hablo de la Ciudad de México porque era lo que le compete. Entonces, Pero ahí de azoteas a azoteas. espérate. Entonces me decía, Ros, es que está cañón. Le dije, pues sí. ¿Cómo voy a Entonces hacer él empieza recomendaciones, a ¿no? hacer como, dice, es que aparte PAOT no tiene instalaciones, déjenme les digo, no tienen instalaciones Ni donde Propaem. tener, ¿no? Ni Propaem, ¿eh? Sí, Ni donde Propaem. tener animales. Entonces es un tema porque tú quitas el animal, ¿qué haces con ¿Y él? qué haces con ¿no? él? Claro. Y entonces él me decía, lo que estoy haciendo, va a ningún pero esa lado. fue iniciativa de él, porque muchas veces es que se pasa de generación en generación. O sea, el Ya, perro es- va en es la educar a azotea la y va gente. amarrada. Exacto. Entonces les decía, ¿sabes qué? Les duele, pero mira, ponle un arnés y les llevaba arneses, les llevaba comida. Esa es una medida bien interesante, ¿eh? Y le funcionaba increíble porque regresaba a dar el perro. Lalo, la verdad, era una persona que se preocupaba por sus Le gustaban casos y mucho le los daba animales, seguimiento. además. Entonces iba después y ya lo veía más gordito y les tomaba fotos. Me decía, mira, está así. Y no se pueden O sea, todos, sí. pero lo hacía. No, porque era, o sea, Bueno, pero ayudas ¿de qué un te poco. sirve quitar lo que tú dices? Quitas el Ahorita les voy a decir nicho, ese fenómeno de quitar ¿no? animales. Entonces se le quitas al perro, pero pues tú crees que no le van a regalar otro y ¿dónde va a acabar? Igual. En el Sí. mismito lugar, en la misma manera, porque ellos así lo viven. De verdad es una cosa, a mucha gente el perro va amarrado en la azotea, ¿no? Y acaba de salir un video que no viste que un perro, o sea, entra un ladrón en la azotea y el perro lo Sale y muerde se cae de 2 y pisos. se cae de 2 pisos. Se Yo da un dije, golpazo, no ¿eh? tengan idea, o sea, no den ideas, ¿no? Porque ahora van a decir, ¿de ves? Sí, Por eso no, y sirven. es que azotea hay que entender que es azotea. Hay azoteas muy bien estructuradas como un Ahora patio. ya te dejo Exacto, seguir. como ¿no? un patio que tiene su casita, Es se un puede green room o resguardar. lo que sea, ¿no? Que está padrísimo. Bueno, eso es otra cosa, pero ahí nadie te va a denunciar. Bueno, eso quiero No, pensar, ¿no? no, Es, no. También hay que ser muy claros que no todo es denunciable, aunque en nuestra perspectiva sea maltrato. Ese es el punto importante. ¿Por qué? Porque la autoridad está limitada a poder de manera evidente comprobar que hay maltrato, ¿no? Entonces, si alguien le grita horrible a su perro y lo trata,
¿cómo le haces? Es Pues complicadísimo si le gritan como a sus autoridad. hijos Bueno, y si les le pegan. pero bueno, eso no está justificado, no es una por otra, ¿no? No, Entonces, pero bueno. Entonces, ¿qué sucede? Y te voy a decir una cosa, además, las autoridades no quitan, las autoridades tienen diversas figuras, digo, lo decimos así coloquialmente, tienen diversas figuras jurídicas, ¿no? Una requisa cuando es venta en vía pública, ¿no? Que eso, las alcaldías pueden hacerlo, los municipios pueden hacerlo, de hecho está en todos debe estar entre su reglamento, bueno, en sus bandos municipales. Y, por ejemplo, en el caso de PAO es más bien invitarlos a que mejor entreguen al animal para que no se haga un procedimiento más grande hacia ellos, porque acuérdense que no tienen capacidad o sea, está No hay limitada la dónde sanción. resguardarlo. No, y aparte no pueden ellos estar quitando animales, más bien invitan cuando ya ven que el animal está en riesgo inminente, pues a que lo entregue y ver qué se hace, ¿no? Una entrega voluntaria se llama, ¿no? Entonces, o sea, hay que entender que el tema es bien complejo, el tema de la denuncia, porque a mí me encantaría denunciar a los que tienen a sus animales, pues sin paseo, pero sí les dan bien de comer, sí les tienen agua. Exacto. Para mí es un tema de un maltrato tremendo, el que un perro no pueda desarrollar una de las 5 libertades, ¿no? Que es comportarse como perro, básicamente. Que eso van a ver, o sea, normalmente en las denuncias de azoteas principalmente, si ellos ven que tienen un techito, literal una lámina, o sea, no crean una casa, cama, no, una lámina, hay agua, una cubeta ahí guacalosa, verde. Y hay espacio y les pusieron croquetas, ya no lo van a quitar. Y es terrible. O sea, es para terrible. ellos tiene resguardo, alimento, pero eso no se ve tan flaco. Ahora nos remite al otro tema que estabas comentando. Hubo en el Estado de México, con una administración anterior de la PROPAEM, de una subprocuraduría muy lamentable, donde iba y quitaba todo lo que se le ocurría. O sea, el problema es que, y sin sanción, y sigue sucediendo, van y quitan a los perros maltratados terriblemente, pero no pasa nada. O sea, la sanción es quitar al perro. Bueno, ya sacaste a esa víctima, está bien, no estoy diciendo que no. Sí, pero va a agarrar Pero lo otra. único que sucede es que ese espacio lo ocupa una nueva víctima. Es así de simple y les puedo corroborar que hay varios casos donde se retiró al perro y metieron otro. En condiciones ser, exactamente. Tú no puedes tener animales. Tú no, si te veo un animal hay una sanción. Yo te lo retiro y te meto una multa fuerte para que la próxima vez no puedas tener, no se te ocurra hacer lo mismo, ¿no? Eso es a lo que me refiero. ¿Qué sanciones hay? Dependiendo qué tipo de maltrato. Es que van sumándose, por ejemplo, en el caso de la PROPAEM, si no me equivoco, puede llegar a ser hasta de 350,000 pesos la sanción. Por maltrato animal. Las que sí se han aplicado, que conozco con certeza, no sé si es reciente algunas otras, fue creo que de 90,000 pesos la más alta, que eso ya inhibe que vuelvas a querer hasta 10,000 pesos a gente que es pues ya ves de que ese tirar tipo. Basura también entonces, es multa, pero si no hay esa sanción, miren, ¿por qué no se da la sanción? Les voy a hacer muy claro, porque implica un procedimiento, hablo de sanción administrativa que regularmente deriva en económica, a veces es que vayas a tomar un curso de cómo se debe manejar un animal, a veces es solamente se apercibe porque no es grave la omisión. Pero la realidad es que la sanción sí inhibe, porque es lo que les digo en los países del primer mundo, ¿por qué sí están logrando temas porque sí inhibe? Claro. Acá, ¿por qué no se hace? Porque implica un tema de recursos jurídicos y de tiempo y de dinero de las organizaciones. Es muy fácil, las fotomultas. Creo que esa es una, o sea... ¿Todavía existen? Sí, claro. Ya no sí. En Toluca las quitaron, pero no sé acá. Pero además, o sea, ¿por qué la gente ya no iba rápido? Porque cuando querías Tenían verificar temor. Tu coche... Te salían 5,000 multas y dejabas de hacerlo. Y luego también te colgaban unas mágicas, ¿no? Pero bueno, o sea, te digo. Pero es un ejemplo de que la sanción funciona. Sí, claro que funciona muy bien. Y se frenaban en seco, ¿no? Pero por eso yo pienso que es importante si la gente tiene dónde denunciar y que sepan y tengan conocimiento de qué sanciones puede haber para la gente también que maltrata. Eso es importante. Ahora, recuerden que la sanción cuando hablamos... sí, bueno, existe otra institución, ¿no? Y que... pues también tiene más fines como saludos a Amarillo. Sí, un saludo al doctor. ¿Cómo se llama? Carlos Esquivel. Hombre, Agatán. Agencia de Atención Animal. Atención Animal de la Ciudad de Ciudad de México. Sí, es específica de la Ciudad de México. Está por la Feria de Chapultepec, ¿te acuerdas? Yo no, fíjate que no conozco tan profundo. Yo participé cuando se creó, pero buscábamos otra figura, realmente una figura que tuviera garras y dientes, así le decimos jurídicamente, como también buscamos por mucho tiempo que Pau tuviera, y se logró algunas cosas, más garras y dientes, es decir, más herramientas jurídicas para que su impacto fuera mucho más alto. No se ha avanzado mucho en el tema. Yo no participé ya tanto en Ciudad de México, me tuve que abocar al tema del proyecto de Es que el señor es de Ledo. Entonces, pero cuando se presentó el proyecto, no voy a platicar quién lo hizo, es un político que está vigente, tenía muy buena intención,
pero Bueno. tenía una visión distinta del proyecto. Hoy Agatán, pues me da tristeza decirlo, tiene un personaje muy reconocido que yo le admiro mucho al doctor Esquivel, pero que tiene un marco normativo muy limitado, Está muy muy pobre, limitado. muy pobre realmente. Yo lo veo así, no lo digo Deberíamos despectivo. invitar Sí, claro, y además, fíjate que no lo digo despectivamente, pero es como el cuarto que está por allá atrás donde guardan algunas cosas. O sea, sí lo veo como No, que está Agatán. padre su No, y institución, tienen pero- tema. No, pero me refiero no físicamente, me refiero en Sí, los en lo que tienen de manos o sea, atadas. es como como en la oficina principal, como que la en señora realidad- que está por allá en otro lado. En realidad- Cuando tienen a alguien muy ducho, que Ah. pudieran sacarle mucho provecho hasta en la vinculación con las empresas privadas, con la sociedad civil. Pero en fin, no es una crítica a eso, pero yo creo que Agatán no está cumpliendo el cometido, como muchas instituciones en este país, no es exclusiva y no es un tema. Pues es que me queda claro que a los políticos les interesan otras cosas, donde haya más juguito, ¿no? Pero pues deberían de políticos, si nos están viendo, deberían de quitarse unas cuantas carmitas y echarle ganitas Pero yo creo que a la sirve protección también- de los animales, ¿no? No, pero sirve Agatán también para a lo mejor que te guíe por dónde llevar los procesos, que eso es importante. Ahora, cuando Bueno, eso está bien, es cuando una guía, es cuando el importante. maltrato está dentro de lo que se constituye como, o sea, se convierte en un tipo penal, es decir, está tipificado en el Código Penal, Ajá. entonces ya la sanción no solo podría ser económica, porque el nuevo sistema de justicia pues, te plantea que el resarcimiento del daño o la reparación del daño pues se haga de alguna manera, regularmente es económico o casi siempre es económico. Entonces, cuando se logra hay que recordar, a ver, en ningún código de penal del país, hasta hoy el delito por maltrato animal se considera delito grave, que ese es un tema muy Bueno. delicado. Muy grave. Vamos empezando por ahí. Entonces, No manches. como no se considera delito grave, pues las penas son laxas. Ey, No significa que no podamos ir hacia adelante. Nosotros ya tenemos casos exitosos en el Estado de México, específicamente en Toluca, de maltrato donde logramos primero la acción penal, ¿no? Que es que sí se le dé entrada y que Que proceda. que tenga que todo el proceso se lleve a cabo y que al final haya una sentencia. Nunca nos gusta la sentencia porque nunca es suficiente contra un maltratador lo que le hagan, ¿no? Lo que le, No, lo pero que bueno, le es un impongan precedente. como pena. Pero al final sí se puede. El tema es que es un proceso larguísimo. Entonces, eso inhibe que la gente quiera seguir adelante, aunque pon tú que es complicado, que llegue la denuncia y luego todavía, como es tan largo el proceso, tan tedioso, pues inhibe, ya se va diluyendo. No, les da miedo. Yo sé muchos que les da Pues miedo. está mal, por ¿no? miedo. Porque de alguna manera tú como alguien que amas a los animales, cuando ves a alguien que maltrata y si sabes que no procede, pues lo que quieres es agarrar un bate y reventarle la cabeza. Sí, Sinceramente. Sí. Y eso pues evidentemente es más violencia y no va a resolver el asunto, ¿no? Y pero además, mientras tanto no lo piensas a lo mucho, mejor ¿eh? a lo mejor el que termina mal eres tú, ¿no? No, pero O por sea- un delito mucho más, que sí se considera grave. Exactamente. Una agresión. Claro, sí, ahí sí ya procedió, ¿no? Entonces ya Sí hay que pensar muy bien Sí, por eso te la digo, consecuencia pero de es los como, actos. a fin de cuentas es como un camino que no, o sea, no hay un camino claro. Pero lo pues, quieres ¿no? hacer, a ver, ¿por qué surge este tema de hacerse justicia por la propia mano, digamos? Sí, pero no está porque bien. es triste, pero en todos los ámbitos, incluso si hablamos de feminicidios, por decir una cosa, pues hay impunidad, entonces estamos hartos de la impunidad, Claro, ¿no? exactamente. En todo hay impunidad. Exactamente. Entonces, pues en el tema de los animales, que no es el tema que a las autoridades como que les llene más el ojo, pues les ponen menos interés, pero ¿qué significa? Que nosotros tenemos que estar presionando. O sea, aquí el tip es, hagan la denuncia formal. Hay dos Denuncien. caminos, denuncien formalmente, busquen la mejor opción, diríjanse a Defensoría Animal, y nosotros asesoramos todo el tiempo. Ahorita les vamos a pasar las redes. Entonces, ahí ya en casos específicos les decimos cómo ir. No podemos resolverlo nosotros, Y no hagan- podemos ir No nosotros a denunciar. denuncien con Y nosotros. pidan a porque no todos va a sus pasar. seguidores y todas sus redes sociales que compartan. Ajá, o sea, denuncien y ya con el folio. La cultura de la entonces, sí denuncia es hacer el punto ruido. importante. Ahora, aparejado al tema de la denuncia, y aunque dije hace rato, no le gusta a la autoridad, lo sé, yo también fui autoridad, es el impacto mediático. Es decir, si Denuncien acompañas en esas redes. dos cosas, entonces se convierte en un tema que es un dolor de cabeza y la autoridad va a estar obligada a hacer algo. ¿Qué tan eficiente sea el resultado? No lo sé, porque eso depende de muchos No, bueno, factores y pero de que que tú hagan no te algo. rindas y que sigas Exacto. adelante. Sí. ¿Saben qué tenemos desafortunadamente en el gremio? Bueno, yo más como activista, pero el gremio protector tiene algo. Se le olvida muy rápido los temas y pasan de moda muy rápido los temas para algunas personas. Solemos abandonar los temas importantes muy rápido. Entonces tenemos que no abandonar el tema. Claro. Es que yo creo que eso y que es un. Que eso es el un caso de problema Querétaro. Tan grande. Por ejemplo, no abandonaron nunca el tema y siguieron y buscaron y ahí está el resultado. O sea, sí es una Por sentencia ahí búsquenlo. histórica. Sí lo sentenciaron, pero no quitaron el Es dedo el del caso de renglón. los dos En perritos Querétaro están haciendo. envenenados. Hay una diputada, no sé,
no sé bien, no quiero inventar, pero es una persona que está echando todo, o sea, está haciendo unidades móviles, está haciendo denuncia, o sea, está metiendo como... No todo es malo. Necesitamos representantes que les importe el tema porque lo vean con la visión que lo vemos nosotros, que Exacto. no es un tema anecdótico, es un tema social importante. Pero ¿sabes qué está cañón? O sea, la verdad es que sí hay discriminación, no sé si llamarlo así, pero los mismos funcionarios, yo te puedo decir, tienen a su Pomeranian o a su perrito así, y ven un perro en la calle y guácala, ¿no? Una especie de racismo que no es racismo, pues no se no llama es así, racismo, pero sí es discriminatorio. Sí, hay una... Es un tema muy curioso. Cuando estuve como titular en Toluca, en el Centro de Control y Bienestar Animal, hicimos un estudio con validez estadística sobre cómo pensaban o cómo veían los toluqueños, los tolucos, a sus perros. Era específicamente perros, no de gatos, a sus perros. Entre varias preguntas que tenían, o sea, estaban bien diseñadas, estábamos asesorados por un especialista en temas estadísticos, etcétera, para que no hubiera sesgos, no hubiera temas, ¿no? Que se hicieran bien. Se hicieron, creo que 900, se tomó una muestra de 900 que tenía tenía validez técnica. Detectamos que en Toluca creo que 69.8, si no me equivoco, ahí está el estudio, que hoy no usan para nada, y que los estudios sirven para usarse para hacer política pública. Bueno, en fin, no sé por qué no lo ven así. Ese estudio decía que los de Toluca, es un ejemplo, casi el 70% prefería animales de alguna raza, que al mestizo. Ahora, eso te da una visión clara de contra qué estás peleando. Es una muestra poblacional general. Sí, tiene una validez real. O sea, en Toluca el 70% casi de la gente prefiere un animal de raza. Pero mira, yo lo entiendo, o sea, y creo que en nuestro caso también tenemos predilección por ciertas razas, y está bien. O sea, cierto tipo de perro, ¿no? O sea, a mí me encantan los tigres, lobos, pero no voy a tener tigres, ¿no? Pero tú también tienes ahí una predilección por los perros. No, claro, lobos, y los rescato, aclarando que los rescato, no los compro. No, yo tampoco los compro, pero a mí me gustan los daneses, me encantan los golden, o los que sean mixtos, pero en esa onda, los perros grandes. Hay gente que le gustan los perros pequeños, a ti te encantan. O sea, tu gusto por el perrito no es un tema, más bien el tema es que no tendrías un mestizo. La pregunta iba más si tendrían un mestizo y ellos preferirían tener uno de los otros. Entonces, pero todo el mundo. Pero ¿para qué te sirve? Fíjense, nada más en términos reales, pues que tienes que trabajar en la revaloración del perro mestizo como un perro maravilloso. Claro. Sí, porque además sí lo es. Y ahí está el estudio. Yo les decía cuando salía a las autoridades que iban a entrar, a ver, es que ahí están lo que hicimos. O sea, ustedes tomen decisiones con base en algo, no nada más de, pues ahora vamos a hacerlo diferente porque se me ocurre que hoy está más padre esto, ¿no? Sí, que fundamenten decisiones. A ver, ¿qué tenemos que hacer para que haya menos abandono del perro mestizo, que haya más adopciones del perro mestizo? Pues trabaja en su revalorízalo o valorízalo, porque a lo mejor ni siquiera lo han valorizado. La verdad es que yo sí lo noto, o sea, y eso ya lo platicamos, hay mucho, o sea, yo antes que alguien adoptara un perro mestizo era... No, y ahorita es lo in, ¿no? Y ahorita está padrísimo porque los han incluido. Es algo in chido. Voy a interrumpirlos porque ya nos alargamos, vamos a resolver las dudas y yo creo que da para otro episodio, si no es que ya dio para 2, ¿no? Como para 5. Y la gente nos dejó en el post las dudas, entonces las voy a leer para que las resolvamos y ya... Si es que podemos. Sí. Clau Rodríguez López, supongo. Principales complicaciones en la anestesia en gatos. ¿Qué hacer ante una reacción prolongada y tardía en la recuperación de anestesia? Bueno, eso sería con un veterinario, no más bien que les... Tú contesta. Les Ajá, no, o sea, pero él dice que está hablando de sus campañas. O sea, yo les diría, los gatos tardan en hablando de nuestra experiencia, sí. Ajá, o sea, ellas están hablando de las esterilizaciones, las dudas que les competen. Ajá. Los gatos, en cuanto hay anestesia inhalada y anestesia fija. La anestesia fija es la que se pone en vena. Inyectada o inyectada. Los gatos tardan muchísimo más tiempo en eliminarlos. Y las principales complicaciones en los gatos es la hipotermia y la hipoglucemia. Que es que se les baja el azúcar y se les baja la temperatura y no pueden controlarla y eso puede ser fatal. ¿Qué puede haber de complicaciones? Pues eso, que baje demasiado la temperatura o demasiado el azúcar y entonces haya una complicación más severa. Esa es básicamente la anestesia, son esas dos básicamente, que tienen que ver con el tema anestésico. Sí, hablando de la anestesia, porque esa es la pregunta, complicaciones en la anestesia. Efectivamente, en todas las campañas. A menos que haya un padecimiento previo y haya una complicación, tema una renal, cardiopatía, tema renal, secuestro, etcétera, ¿no? Pero bueno, las más normales es que el gato no puede controlar la temperatura, entonces hay que subir la temperatura sin quemarlo.
Y con un ambiente a una temperatura mayor, cobijitas, ¿no? Pero si ponen colchón eléctrico, es súper común las quemaduras por colchón eléctrico, entonces pongan mantitas arriba, si ponen botellas de agua calientes igual con una mantita arriba, y traten de subir la temperatura. Eso les va a ayudar mucho. Para nosotros lo ideal es calentador en general del ambiente del cuarto, es más eficiente, o sea, no sé si sea más eficiente, pero es más seguro, pues. Mucha gente no tiene calentador ni cojín térmico, entonces usa botellas ni de agua mantitas caliente. a veces, ¿no? O calcetines con arroz y lo metes al micro como unos 2 minutos y te dura, ¿qué te diré? Un par de horas liberando calor. Eso es muy bueno y barato y todo mundo es evitar las quemaduras, hay que ser cuidadosos. Ese podría ser y por eso tardan en recuperarse, ¿no? Ese es un... Con respecto a la anestesia, sí. Ahora, Neko Yo pregunta, ¿cuáles son las primeras señales o signos de alarma en una gatita que recién se esterilizó? Recientemente 2 amigas tuvieron complicaciones con las esterilizaciones de sus gatitas y les costaba identificar cuáles conductas sí eran signos de alarma y cuáles eran parte del proceso. Es lo que decíamos. Pues sí, es que hay que ver qué conductas o qué... ¿Qué va a ser común? Que estén groovies, ¿no? Así todavía medio atontados. Incluso agresivos con otros gatos. Algunos se ponen agresivos, sí. Ajá, que tienen como discrepancia en la realidad. Entonces están medio groovies aullan, son muy vocales. La anestesia les provoca hiperacusia. Eso quiere decir que escuchan muchísimo más. Entonces, escuchan tanto que a veces los estresa mucho. Entonces, sí, de por sí, ¿no? Los gatos se estresan con los ruidos mucho. Entonces, ¿qué sería normal? Pues que ande medio groovy, que se quede dormida a ratos, que no quiera comer, que haga comportamientos no normales o erráticos, ¿no? Que se tiran o se quieren meter a lugares donde no es común. Nos ha tocado en algunos casos, y no tampoco común, que quieren correr desesperadamente y chocan. Quieren irse a... Entonces, por eso les pedimos siempre que si tienen transportadoras las resguarden hasta que ya las vean bastante relax, vamos a decirlo así. Que te sea eso es un lugar importante, seguro. fíjate, ese es un buen dato. Sí, dejarlas en espacios abiertos, aún con el efecto, digamos, es peligroso. Que pudiera tener en aparte conductual. Por lo mismo, volvemos por el calor, o sea, ¿cómo le vas a dar calor? Pues en un espacio más reducido. Es mucho más fácil calentar un espacio reducido. Ahora, grande, claro. Usen cosas... Sobre todo en la recuperación, yo creo que el uso de Feliway o de Adaptil, ¿no? Conecten su Feliway o echen spray en las transportadoras. Eso, acuérdense que son feromonas que le bajan el estrés. Entonces, ¿cómo vas en su recuperación que ellas no saben discernir, ¿no? De qué está pasando, de hecho, están entre la realidad y pues, ¿cómo les puedes ayudar? Pues poniendo feromonas. Eso siempre les va a servir. Y no es anuncio, pero sí. Úsenlo, puedes tener hay gente que tiene su Feliway que se conecta y pues lo usa o no lo usa, el Adaptil igual, o los collares, le pones el collar un rato. Entonces, eso puede ser, tenerlos en un lugar seguro. Ojalá todos los seguidores lo tuvieran acceso a estas herramientas, porque sí, evidentemente esa es esa transición entre el recién operado a tu nuevo estatus como gato ya no entero, ¿no? O perro. No, o en recuperación. A cualquiera nos pega la recuperación de anestesia y yo creo que está a la mano, o sea, lo venden en todos lados, lo pueden encontrar en todos lados, o sea, tan solo pongan en Google y les sale. Y lo que nosotros vemos, Ros, también es que cada gato tiene su personalidad, así como en los humanos. Cada quien asume ese posoperatorio como de forma distinta. Algunos les afecta como mucho en su tema conductual por unos días. Bueno, te voy a contar una historia extraños, matrimonial que casi normalmente pues hemos esterilizado todos, bla, 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 ¿no? Entonces teníamos un husky, que creo que lo conociste a poco, ¿no? Que es la adoración de acá, ¿no? Se lo regalé. Ya hemos platicado esa historia, pero ya no pasa, lo esterilizo. No, es que la perra del vecino entró en celo. Y se puso como loco. Ese fue el antecedente. Sí, dejó de comer 3 días, cabrón. Sucede muy común en algunos Sí, entonces machos. dije, no, y además es husky, entonces lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Sin Luego parar. son súper aulladores y Sí, chillones. ahora Y sí, Poco era sí, muy yo hablador decía, todo no el tiempo, De ¿no? los que hablan mucho, sí. Todo hablaba. Entonces ya, ¿no? Lo esterilizo, etcétera. Y el perro tirado, Emma, tirado. 3 días. 3 días, no comía. Y hacía... Entonces, como que un día se aguantó, ¿no? Así como, híjole, 2 días. O sea, ¿no le vas a poner algo? Yo ya le puse. Pero sabían que era por eso. Claro. Yo ya sabía que era drama, pero se empieza a poner... Tercer día, ¿qué le hiciste? Sí, pues yo ya quería quemar la clínica y a todos los involucrados en el proceso. Después de la cirugía. Sí, después de la cirugía se quedó 3 días. Nos Era un perro peleamos dramático. cañón
porque al tercer día, ¿qué le hiciste? Y yo, ¿cómo que qué le Sí, hiciste? hay O sea, perros que les... Pues ves desfilar millones que todos se recuperan rápido y porque este no. tenía Dije, perros no, que a la pero hora ¿a ya quién hay que estaban matar, corriendo. Quiero decirte que los husky específicamente es una, a ver, no, esto no tiene base científica, pero yo he notado en los huskies, por ejemplo, el tema del dolor, que tienen un umbral de dolor, digamos, distinto, son más chilloncitos, lo sufren Sí. mucho después de la cirugía, Sí, las hembras, no, y bueno, los 3 machos. días. Lo sufren mucho, ¿eh? Los Sí. huskies, yo ya me las sé, entonces a la gente le digo, oiga, en los Abusado, huskies es esto, bueno, hay que también tener, no vaya a ser una cosa más severa después de la cirugía porque puede pasar, pero en general son complicados. Yo no Son chillones, vacunaba, sí, yo no sí. vacunaba a Puck porque se enojaba conmigo, pero días. Entonces la última vez le dije a Claudia, una amiga veterinaria, le digo, vacúnalo, ¿no? ¿Tú conociste a Claudia? Sí, a Clau. Y bueno, lo vacunó y no le volvió a hablar. O sea, literal. Por eso haz de lo cuenta hiciste, para que no fueras tú Claro, la- dije, no, pues yo no. ¿Quién no le Pero volvió bueno, a hablar? el drama, a Klaus, Yo sí. Puck. Puck El no. perro, Sí. porque la vacunó. Ya no lo quería, ya la veía No, como algo no. negativo. Y mientras a los Sí, otros claro. los vacunabas y ni se enteraban, ¿no? Entonces, Qué o sea, hablando de coquetón. personalidades, pues claro que es No, diferente. y ahí yo creo que el uso de estas herramientas, ¿no? Que ya se vuelven fundamentales. En esos casos te sería genera que ese súper bueno. proceso No de existía, transición en ese mejore, entonces. ¿no? O sea, de hecho, la verdad es que sí, el tema de... Recuerden que es una cirugía. En el área de anestesia. recuperación, por ejemplo, si estamos tratando de evolucionar quienes hacemos cirugías masivas, o sea, muchas cirugías, ¿no? Le vamos a regalar unos Lo ideal es que se tuvieran estas herramientas como algo ya muy claro para que en la recuperación Sí, ellos... que sea parte que sea parte de un proceso, ¿no? Del entorno de recuperación. Ajá. Si lo puede hacer el dueño por alguna razón, porque eso ya depende de cada persona, ¿no? Que lo Cada quiera caso. obtener o no. A lo mejor valdría la pena explorar la posibilidad de que sea en esas áreas de recuperación que después de la cirugía, que empiecen, que su regreso sea menos estresante, vamos a decirlo así. ¿no? Menos abrupto. Porque al final se entregan a los animales, ojo, Despiertos. despiertos, ¿no? Eso es un tema importante. Hay muchas campañas que por ir en un sistema como muy rápido, como de serie, Los de entregan ya dormidos. está dormido y al rato despierta y resulta que el gato no despierta al Despierta rato nunca. y ¿Qué hay un hacemos? problema. Por eso ¿Qué es lo que tiene que pregunta estar un ella? médico, ¿no? Sí. Ajá, entonces yo siempre les recomiendo, independientemente de que vayan a una campaña, pues tengan o el teléfono del médico de ahí. Yo cuando hacía mis Siempre campañas, tiene que haber alguien yo responsable yo les post- pasaba mi teléfono y les decía cualquier Postventa dirían cosa, posoperatorio. pues escríbeme, ¿no? Y sí, normalmente le escriben, es que no quiero comer, pueden vomitar, ¿no? Por el ayuno prolongado, pues a muchos padecen gastritis, no es un signo alarmante, pero hay que checar que sea nada más eso. O sea, hay como varios temas. Yo les diría que tengan un veterinario de confianza que puedan acudir y que puedan Hoy preguntar. justamente me está escribiendo una perrita tipo Schnauzer rescatada y que no, que la señora, bueno, la señora es no tan fácil, vamos a decirlo así, digo, pero de buena Aprensiva. onda, es aprensiva con su animalito que por cierto quiere dar en adopción, pero le preocupa mucho, entonces está muy deprimida hoy, que hay que ver hasta qué grado y hay que estar atentos y eso te sirve mucho para que también generes pues opiniones positivas. Regularmente vamos a hacer un chorro de esterilizaciones, digo, lo digo en el Ajá, y ejercicio te de autocrítica desafanas. y ahí nos vemos y ya ni le contesto y a ver qué pasa. No, es que eso lo que trae es que justamente es eso. La esterilización es un acto también de voz en voz, que funciona, Claro. que es seguro, a ver, es seguro y eso creo que no lo hemos comentado. A ver, nada garantiza porque es una cirugía, Hay porque un riesgo. porque hay anestesia general, que siempre hay un riesgo, porque miren, las campañas ideales, como decíamos, pues llevarían un previo, un estudio unos previo, estudios unos preoperatorios. preoperatorios que serían padrísimo que Sí, todos pero tuviéramos pues acceso no. a eso, pero yo en la comunidad de Otomí, y lo digo por el tema de la marginalidad que viven, son comunidades maravillosas, pero pues viven en temas de pobreza, de marginalidad, de marginación muy graves. No voy a decirles, oiga, le voy a esperar a su perrito, pero téngame listo el preoperatorio. Bueno, para empezar, Mándale unos estudios. que ¿no? lo lleven a esterilizar ya sería un avance No, muy eso ya importante. Claro. Entonces, Ajá. Claro. por eso les digo que hay que sopesar todos los temas, pero no significa que... Sentido común. Y que toda cirugía, incluyendo la esterilización, implica un riesgo y Sí, por sí. eso se llaman responsivas. Pero aparte implica riesgo en campaña o en quirófano En de donde un sea, ¿eh? hospital, o sea, como humano Hasta igual, con preoperatorios, ¿no? aunque en lo el disminuyes, Ángeles o hay en un riesgo el- latente. ajá. Para las personas igual es lo mismo que en las personas, ¿no? Bueno, aquí Anuluap Azogaraz dice, hola, es más bien como un mito que he escuchado. ¿Es verdad que debes esperar a que los testículos deben estar completamente desarrollados y bajado antes de la esterilización? Porque tu gato puede desarrollar problemas urinarios. Un abrazo, te admiro mucho. Ay, muchas gracias. A ver, yo les voy a decir, en los gatos bebés hay un anillo inguinal, se llama, que es un canal por el cual, recuerden, los testículos suben y bajan, digámosle así.
Entonces, ese anillo inguinal se cierra hasta cierta edad en el cual ya no pueden regresar a cavidad los testículos y es cuando se quedan en el escroto, o sea, en la bolsita y es cuando pues ya viven ahí, ¿no? O sea, no es que de repente vayan caminando y se suban y se bajen, ¿no? Eso no es normal. Puede pasar, pero no es normal. Ese anillo inguinal tiende a cerrarse y listo, se quedan en la bolsita. Sí hay que esperar a que bajen, ¿por qué? Porque en una castración común se entra por el escroto, en el caso de los gatos, y no se sutura el escroto, o sea, se entra, se retiran los testículos, se liga y tan. No hay puntos. Si el testículo no está en la bolsa donde está, pues normalmente están en cavidad abdominal. ¿Qué pasa? Hay que buscarlo, hay que entrar a cavidad, encontrar, si no está bien desarrollado es un rollo porque se puede mezclar dentro de cavidad abdominal y es como más complicado. Entonces, y hay más manipulación en cavidad abdominal. Si no ha bajado, ¿qué te conviene? Pues esperar a que baje, darle un poquito más de tiempo, etcétera, etcétera. Si estás en una campaña con animales comunitarios... Y ya lo anestesiaste, por ejemplo. ¿Cómo a qué edad deben de estar abajo? Depende, es que, por ejemplo, o sea, tú pero lo has debe visto. Haber un promedio. Perdón. Pues es que tú lo has visto, con nosotros que tenemos muchos gatitos de muchas edades, con mamá, sin mamá. Pero muchos es muchos, ¿eh? Hay gatos que al mes están enormes, ¿no? Y hay gatos que al mes están pequeñititos. Hay gatos que a los 2 meses dices, ¿qué? Pero no hay como un rango de edad. Pero realmente los 3 meses ya bajaron. Ya están en el escroto. Pero también a veces si está desnutrido y no creció bien y hay retraso en crecimiento. Pero es un promedio, son 3 Nosotros nos tocan muchos gatos que sí o solo tienen un testículo porque el otro está arriba digamos, o algunos solo tienen un testículo. Nada más tienen no se desarrolla. Ahora, la verdad es que los médicos, estamos hablando de la general, el caso de mi experiencia de miles de esterilizaciones, decenas de miles de hecho, ya hay médicos muy duchos para tratar de encontrarlos. A veces se tiene, por ejemplo, en perros, a veces sí se tienen que hacer 2 incisiones chiquititas, aparte de la preescrotal, que es preescrotal en perros. En perros no es por el escroto. Antes había una técnica que sí, ahora no, sino que es en el espacio entre el pene y donde va el escroto, se hace una pequeña abertura. Y el área preescrotal le llaman. Y por ahí puedes sacar los testículos sin problemas, es una pequeña incisión y no está en el escroto ni cercano al pene, ni entras a cavidad. No, nada, no manipulas nada. La verdad es que les va súper bien. Por eso te digo que son técnicas que se han perfeccionado y que son muy rápidas y que en realidad no metes digo, en el caso de las hembras, pues sí tienes que entrar a cavidad abdominal, otra, ¿no? Pero en el caso de los machos, no. Entonces, bueno, eso es lo que diría y le contesta a alguien, Tania. Misma pregunta, ¿y a qué edad ya se pueden esterilizar? Hay unos doctores que dicen que hasta su primer celo. En un mundo ideal, como lo dijimos al principio, a los 6 meses. No hay que esperar el primer celo porque no va a afectar nada. Eso no le va a cambiar, no va a ser más fuerte, no va a ser más... De hecho, ese dicho es como de los 70s, creo, de los 80s. O sea, no es cierto. La verdad es que si tú tienes un perro controlado, que no sale, que tienes la capacidad de esperarte hasta los 6 meses, espérate a los 6 meses. De hecho, hay un estudio, y lo usa, creo que es ASPCA, creo, donde dice que de hecho, si tú antes de los 6 meses esterilizas al macho, eliminas un montón de padecimientos que podrían venir y que aún esterilizado podría tener después de los 6 meses. Nada más que no tengo el estudio tan preciso, pero tiene muchas ventajas. No, hay 1000 estudios. O sea, ya acabo de ver uno que en United Kingdom, Inglaterra, híjole. Gran Bretaña. Sí me vi bien pocha, ¿no? Sería Gran Bretaña. Gran Bretaña. Acaban de autorizar, o sea, como lección, vuelvo a lo mismo, que la esterilización temprana es totalmente válida, o sea, y que se debe de poner porque el problema es muy grande. Entonces ya es más los beneficios que... Los gatitos se recuperan en FA, ¿no? Nosotros que tenemos muchos bebés, tú lo has visto, felices, ¿no? A la hora ya están comiendo, echando rollo. No, en cachorros, o sea, de verdad es increíble. Hasta las hembras, que es un poco más complejo, recuperan rapidísimo. Hembras de perras de perros y gatos. Entonces... Acuérdense que en un bebé, mira, yo les pongo así, básico. En una perra grande que ha tenido muchos bebés, imagínense el útero, cuánta sangre tiene, cuántas venas, cuánto manejo, cuánto tejido que se abre y se cierra y se va a abrir y se cierra. Imagínense una perra cuando tiene 10 cachorros y luego tiene que reducir ese útero. Por 5 y años. Así 5 años. Entonces eso, a un gatito o una cachorra que está el tejido perfecto, poco irrigado,
se ven perfecto, el manejo es No hay mínimo. una gota de sangre. Entonces, no sangra, no hay manejo, no hay nada. Y se hace una herida pequeña, se recuperan, tan. O sea, Bueno, los tan machos fácil. están en la tarde jugando como si no hubiera pasado nada. Sí. Y No, y incluso las hembras. hembras, Ajá. Sí. bebés. Sí. No, hay un montón de ventajas. De hecho, hay, si quieren, luego les remitimos Hay muchos estudios. referencias científicas sobre el tema de la esterilización temprana, que hoy más que nunca está vigente. Yo creo que es de la vieja escuela el tema, y en el mundo ideal donde pues si lo puedes tener un año y no va a convivir con otros y eres muy responsable, lo cual en México no es tan común. No. Sí, pero en realidad está bien que lo Los hagas, beneficios pero los beneficios contra lo que genera el no tener esterilizados a los animales es enorme en un Mucho más. país Enorme. que ya vimos que dice el INEGI que hay 60 millones Imagínate. contados, ¿eh? A su mecha. A ver, otra pregunta. Creo indispensable, Marce Viñals, saludos. Creo indispensable hablar de los requisitos para hacer una denuncia. Información, Eso es pruebas exacto. y cuáles son válidas. Y Exacto. qué tipo de denuncia se hace y en dónde. Eso. Sí, que es lo que decíamos. Sí. A ver, el tema con la complicación para la autoridad es, tú tienes derecho como ciudadano a denunciar lo que se te venga en gana, que tú consideres que es, en el caso que estamos hablando de maltrato o crueldad hacia los animales. El tema es que no todo es sancionable, ¿no? Tú no puedes comprobar el maltrato psicológico, aunque exista, es muy difícil que lleves un proceso, ¿no? Porque le gritas al perro de maneras horribles. Es más, hasta los golpes que no hay evidencia física, ¿no? De los Son mismos difíciles de probar. son difíciles de probar. No hay un solo caso real donde se haya sancionado a alguien cuando no hubo pruebas. No, En temas de cuando maltrato hay hablo, ¿eh? pruebas, Sí, sí. ni Y, así, y cuando hay pruebas es difícil. Entonces, Marce tiene razón. O sea, tenemos que entender como ciudadanos que la carga de la información? prueba la A tiene ver. quien está denunciando. La carga de la prueba significa que tú tienes que probar ¿Qué información? que hay Pues, maltrato. yo creo que lo o principal la autoridad lo tiene que probar. es información, es perro, gato, dónde vive, cómo vive, cuál es el tema de denuncia, los datos del propietario, si es que lo sabe, si La no dirección, eso es vital. Y pruebas, lleven fotos, videos. Hay gente que, por ejemplo, yo entiendo que no puedes sacarle el celular así porque te dan miedo, pero te tal peguen. vez hay muchos videos que hemos visto, ¿no? Que están como escondidos y se toman así. Pues traten de tener, o audios, Sí, ¿no? la evidencia videográfica o gráfica sí puede ser Es viable mucho más- en un proceso. Antes era un poco, porque en Era ciertos difícil. términos es desechable. Hoy puede Hoy ser sí ya, viable y pero- sirve. Pero además te voy a decir por qué sirve. Porque lo conviertes en un tema mediático. Claro. O sea, a ver, estoy en hablando resumen, Consejo, no consejo. En resumen, lo eso- más importante es que lo compartan, que sea mediático, que que haga, en todas lo las más importante redes. es que denuncies, pero luego entonces sigas un camino Exacto. paralelo que es hacerlo público. Y tienes todo tu derecho. O sea, le guste o no la autoridad. Podemos poner en red, bueno, todo, o sea, Y sí, por ejemplo, HS ya ha hecho unos buenos ejercicios de capacitación sobre el tema pericial, digamos, ¿no? De cómo no contaminar, para que no se excluyan tus elementos de prueba, ¿no? Entonces hay que hacerlo muy hay que bien. hacerlo muy bien. Por eso hay médicos veterinarios patólogos, ¿no? Que también coadyuvan en el tema, por ejemplo, de un perro envenenado, sabes quién fue, tienes ubicado. Tiene que haber A un una proceso. Ahora, las autopsia. fiscalías tienen a sus peritos veterinarios. Ojo, algo bien importante, cuando el animal en cuestión, desafortunadamente, el desenlace de la crueldad del maltrato fue la muerte, no los cremen. no, llévenlos a una O los autopsia. entierran, si pueden mantenerlos Una- fríos, pues, o llévenlos Ajá, a un métanlos patólogo al reconocido. refri. No, yo creo que es a una institución, porque además, espérense, hay mucha gente o he visto últimamente que hacen disque autopsias, ¿no? O necropsias, como nosotros Necropsias, decimos, ajá. y no están certificados. Entonces, si tú vas a No, meter pero una hablo de denuncia, certificados, sí. en la UNAM tienen un área institución específica de necropsias. Es llevarlo, te entregan un estudio certificado y esa es una prueba. También las fiscalías, tú. También las fiscalías lo tienen, a veces no son muy eficientes para hacerlo a tiempo, pero por eso hasta enterrarlo, en el peor de los casos puede, Funcionar. funciona. Funcionar. Ajá, pero cremarlo no. Entonces Porque dice, estás eliminando la prueba con la que quieres llevar o judicializar pues sí, ahora el sigue caso como en un o el asesinato, ejercicio ¿no? de la acción penal o como lo quieras hacer, ¿no? A ver, dice, también creo importante hablar de qué facultades tiene cada institución, cuáles pueden ir y en su Que ya caso lo hablamos, entrar Ya lo dijimos. a su domicilio y en qué casos. Hablar de delitos mayores como redes de peleas de perros, hacinamiento extremo, cómo y en dónde se denuncian. Híjole, yo el tema de peleas de perros me parece, o sea, es de las cosas que más me
traumatizante. Las peleas de perro básicamente, no todos, pero la mayoría de los códigos penales de los estados las consideran delito conforme a sus códigos penales y además está contemplado en el Código Penal Federal, que fue algo que te acuerdas que se hizo, Eso es importante. Fui invitado para... O sea, quiere decir que en toda la República aplica, que no se escapa nadie. Estuvimos ahí con Antón y con Claudio. En el deber ser... En México... En el deber ser debemos denunciar y hasta en el no deber ser, pero debemos denunciar porque es una forma... Es la única forma de que podemos cambiar las cosas. Es difícil porque a veces te enfrentas a una red, a una mafia, si quieren decirlo así, de intereses económicos, hay mucho dinero, de por medio, pero también hay esas peleas. Yo estuve infiltrado ahí también en temas de peleas de perros. Lo conozco perfecto desde adentro de la industria de las peleas de perros. La conozco muy bien. Conozco desde qué fármacos manejan, qué tipos de perros, porque me es muy curioso para mí que cuando se rescata un animal, todo el protectorado dice, porque tiene unas rasgadas en la cabeza, es que lo usaban de sparring. No, a ver, espérense, no todos los perros sirven de sparring. Más bien, muchos de los perros pitbull recuperados de la calle se pelearon con otros perros en la situación de calle. O los muerden porque no son malos. Y no tienen carácter de ser sparring. O sea, hay condiciones bien importantes es que este perro lo usaron en pelea y ves a un bully. Bueno, un bully no ganaría una pelea nunca ni contra un mestizo, ¿no? Pero lo que quiero decir son perros especiales, son atletas. No estoy celebrándolo, esto es terrible. Son atletas que tienen una conformación muscular, una morfología especial. Cuando van los perros realmente de élite de las peleas son perros preparados como atletas de alto rendimiento, un bajo nivel de grasa corporal para evitar las hemorragias que tendría un perrito más gordito. O sea, es un tema terrible. Y alrededor hay una industria terrible de otros delitos graves. Normalmente no es fácil, pero hay varios niveles. Están las peleas de barrio, están las grandes peleas con grandes bolsas. No me voy a meter tanto en el tema, es un tema medio complicado, pero yo lo conozco bien, lo conozco desde adentro, sé perfectamente cómo funciona ese mundillo. Ahora, es un delito en el Código Penal Federal hoy. O sea que lo pueden denunciar. Pero es difícil que se intervenga en estas redes. Ha habido ejercicios interesantes, y yo creo que se tiene que activar. Por ahí HSI... México, en Costa Rica y en España, muy exitoso el tema. Ajá, aquí México HSI no tanto. México hizo, por ahí búsquenlo, ellos tuvieron una campaña fuerte para tratar ese tema. De hecho, se logró que entrara al Código Penal Federal, así es. Bueno, tuvimos en el Senado, de hecho, con Clau y con Antón ahí. Es importante. Y bueno, hacinamiento extremo supongo que se refiere al tema de las protectoras, albergues o pseudoalbergues, que si a mí me preguntan, creo que el principal problema es que no está regulado. Nadie... Bueno, no están regulados tampoco los criaderos. Vamos a empezar por eso. Es un tema interesante y rápido voy a tocar el tema. Hoy se pretende, tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México, regular a los establecimientos que concentran animales, pero específicamente albergues, refugios, etcétera. Pero yo no veo por ningún lado que alguien plantee regular a los criaderos clandestinos. O que, si son clandestinos no están regulados, pero me refiero a regular la crianza y estos establecimientos que tienen animales para reproducción. Pues es que ambas cosas, pero en el caso, yo me imagino... Pero entran en el mismo paquete. La discusión es por qué sobre los protectores cuando es el mismo paquete. Lo que deben decir estas normativas es establecimientos que concentren animales. Exacto. Pero perros y gatos si quieres, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia? En un criadero, aunque tú... O sea, tiene como un ciclo, pues, las reproducciones, ¿no? O sea, no es tan descontrolado como las personas que hacinan. Bueno, pero yo creo que las dos, pero las personas que hacinan o rescatan animales sin ningún control. Capacidad, control. Tenemos que regularlo. O sea, está muy cañón. A ver, yo les voy a decir una cosa. Yo vi 2 casos o 3 de acumuladores. No les puedo decir. A ver, este síndrome de acumulación de Diógenes tiene un par de nombres, la acumulación con animales, no hay estas personas que lo sufren, que es un padecimiento tienen un padecimiento mental que necesitan no tiene tratarse. Rehabilitación. Es decir, a ver, eso es real, la reincidencia es del 100%. Eso no lo sabía. Sí. O sea, no te curas. Wow. Por eso como autoridad tienes que evitar que estas personas tengan animales. No se curan, o sea, no lo va a volver a hacer y lo va a volver a hacer. Eso pasó. Todos los estudios científicos dicen que es el 100% de reincidencia. 100% significa que no se cura. Sí. Entonces, a ver, ahora, ¿qué se está pugnando? Bueno, desde Defensoría Animal, no sé si todo el mundo, y yo creo que muchos, es que ya no debería, hoy son un tema necesario, porque pues pobres animales no los vas a regresar a la calle, pero sí se debe empezar a trabajar en el albergue tradicional. No funciona, genera más problemas que beneficios, genera un desgaste económico, físico y psicológico para las personas que los tienen grave. Entonces, tenemos que trabajar en un modelo de refugios mucho más sustentable, un modelo de donde los animales
estén en transición. Mira, yo aquí lo he dicho abiertamente, no creo en los albergues, no me parece el modelo que funciona 0-0. Pero hoy es necesario en muchos sentidos. Sí, pero es imposible que tú, o sea, yo he visto animales volverse locos. No, peor que en la calle. Peor que en la calle por estar así. Y además, yo pongo un ejemplo muy fácil, ¿no? O sea, tienes 200 animales, ¿quién hizo diarrea? No, ¿quién la no perra comió? cuando entró en célula, porque si no tiene ni para darles de comer difícilmente para esterilizar. Entonces, Claro. no, es un tema gravísimo, mira, pero ambiental, no hay de salud pública de... y de maltrato animal. Yo quería hacer, que lo quiero hacer, es un proyecto que tengo pendiente, un protocolo de albergue, o sea, de qué requisitos, tus áreas de cuarentena, cómo introducir, cómo controlar, muchos y alguien que lo regule. Ya hay un manual, por cierto, internacional, que de ahí se puede agarrar, pero hay que tropicalizarlo. No, pero hay que tropicalizarlo. Sí, ese es el tema, pues. Es lo si que lo conoces el manual, lo tiene la Humane, me parece. Yo es el que quiero hacer y empecé a hacerlo y lo he dejado a un lado, pero pienso que es importante porque muchos también es ignorancia. Los espacios vitales, sobre todo, ese es el gran tema. Hay un espacio cálculo por animal. Metro cuadrado, por y hay peso vivo. Hay una inclinación especial en las caniles, o sea, es todo un rollo, está estudiado y está probado que funciona. Entonces yo quería hacer ese modelo, no lo he dejado, pero creo que, o sea, si tú les das un apoyo de qué cosas seguir. Yo creo que si está regulado. Ahora, la pregunta es, ¿se denuncia el hacinamiento? Por supuesto que se denuncia y son los casos más comunes donde se interviene. El problema viene después. ¿Qué hacen con porque todos los animales? Estos animales terminan en otro lado. ¿Dónde terminan? Animales, algunos de ellos viejitos, algunos ya difíciles de dar yo nunca digo que inadoptables porque ese es un tema. No, ahorita el de Nesa. Hidalgo, ¿no? El de Nesa se hacía carnitas. Se hacía carnitas, pero ya sacaron a los... ¿Cuántos eran? 60 y algo. 90, perros. Creo. Bueno. Pero en Miguel Hidalgo había un albergue. La que intervinieron en un desalojo de la autoridad y encontraron 50 perros, no sé cuánto. Pero aparte o sea, desde ahí está mal. La gente no está capacitada a manejarlos. Entonces a la hora que abrieron se les escaparon los perros. Lo que pasa es que no sabían que había tantos perros, porque era una intervención, hubo una orden judicial para un desalojo, y llegas y ves un montón de perros. Ese es otro tema que hay que platicar, la capacitación de las autoridades cuando tienen que manejar animales. Por ejemplo, Cataluña tiene ya, y la ciudad de Barcelona tienen derivado, ¿te acuerdas de un perro que mató a un policía? Es mundial el tema. En una de las vías principales turísticas de Barcelona, un policía mató a un perro porque no supo manejar. Un perro de un chico que pedía dinero, que estaba ahí. Un perro que posiblemente al chico se lo querían llevar porque estaba haciendo un acto administrativo. Lo quiso defender, pero ladrándole, que cualquiera con un sentido mínimo de un manejo de un perro lo controlas. Sacó la pistola y le dio un tiro. Entonces, de ahí se vino una serie de circunstancias y ahí está el manual para la policía de Barcelona. Es que deben de tener manejo y contención básico. Se llama un manual de contención cuando se enfrentan a problemáticas. En México es muy común. Entonces, en México es muy común que cuando la policía interviene en un domicilio, sobre todo en temas de delitos contra la salud, es muy común que salgan pitbulls, por ejemplo. ¿Y sabes qué hacen? Los matan. No te enteras de un montón de casos. Yo sí me entero por varias razones, pero los matan. O sea, les dan un tiro allá adentro. Rapidito. Toluca tenemos varios. Les da miedo. Mira, Toluca tenemos varios. Yo tengo para escribir un libro sobre el tema. Hubo un caso el famoso monstruo de Toluca, ¿no? Un feminicida serial. Este cuate esterilizó con nosotros perros. O sea, era un cuate que él funcionaba al revés. A los perros los esterilizaba en las campañas móviles de Toluca porque incluso era conocido. Y tenía sus animales y sus animales estuvieron ahí con las personas, con las chicas que cometió actos que ni siquiera quiero mencionar. Sí, no. Los conozco, sí conozco el tema porque estuvimos involucrados. Y yo tuve a esos animales en el centro. Entonces, ¿y se adoptaron? Sí, bueno, no puedo decir porque todavía hay un proceso de por medio, pero no eran animales, dices, no, qué terrible que están ahí, pero no los puedes estereotipar porque estuvieron con una feminicida serial. Mucha gente decía incluso los alimentó. No lo sabemos. No hubo peritajes para saber si habían comido, pero los perros no presentaban temas de conducta. Entonces, así las policías las policías tienen que tener protocolos para cuando intervienen en un domicilio donde hay perros que complican la actuación el cumplimiento de su deber. Y el proceso. Saber manejar. Sí, pues eso debería haber también una capacitación, como dices. Yo se las ofrecí, ahí está, se pueden tomar los modelos que ya existen en Europa y en Estados Unidos. Algún político que se ponga las pilas y que nos oiga puede tener una oportunidad de cambio. Bueno, rápido, las dudas, porque ya nos tenemos que ir. ¿Cómo, dónde, qué se hace qué pruebas hay que presentar para denunciar a una persona que mata gatos? Ya lo dijimos. O sea, documentenlo. Es penal. Igual a lo mejor se puede poner, ¿no? Llévate a una autopsia y ya con eso tienes una prueba. Pueden concurrir las autoridades, eso también no lo dijimos,
puede ir a una denuncia, en el tema de la denuncia pueden ir a una autoridad administrativa, en este caso PAOT o Ciudad de México, Estado de México, Propaem, pero también pueden ir al tema penalmente, ¿no? O sea, pueden concurrir las autoridades porque puede haber temas que sancionen unas y el tema penal que sanciona, que se da a través del Ministerio Público y después a través del sistema de justicia. Bueno, aquí nos dice Angélica González, ¿cómo puedo denunciar anónimamente en el Estado de México en esa? Vive encadenado, ya lo reportó en otras páginas y no me hacen caso. ¿Pero a dónde denunció? No, pues se ve que lo denunció en Facebook, ¿no? Entonces, bueno, es que la denuncia en Facebook, eso no es una denuncia, pero nos pone eso es una un post. Foto y te hay una casita. Entonces ahí pueden decir que tiene resguardo. Bueno, vive encadenado, pero habría que ver vigilar el resto de las condiciones en las que vive. Vayan a las instituciones. Pero ¿sabes qué vale la pena una vez decir? La denuncia en Facebook no tiene validez legal ni jurídica. O sea, podría tomarla la autoridad y asumir el caso, que sucede muy a menudo cuando ya se hizo mediático, pero eso no es una denuncia, eso es un posteo de un caso. La denuncia es ir ante la autoridad competente y hacerlo. En redes y lo puedes hacer anónimamente cuando son autoridades administrativas. Yo no lo recomiendo. A ver, recuerden, no tiene acceso el infractor a saber quién denunció, aunque pongas tu nombre. ¿Por qué? Porque las denuncias anónimas son las que no se atienden tanto porque hay mucha falsedad en denuncias anónimas. Ajá, porque hay dicho por la propia autoridad, no son la prioridad. Vecinales y eso. Así es. Sí. Entonces, la autoridad tiene la obligación por protección de datos no decir de dónde viene la denuncia. Si hay evidencias, actuar penalmente y es otra historia. Ok. Otra, Vivian Flores Pinter dice, ¿cómo denunciar maltrato animal que de verdad le den seguimiento? ¿A dónde? El que una familia haga que su perra tenga camada tras camada y sabe Dios qué harán con tanto cachorro. ¿Procedería? Que vecinos saquen a sus perros a la calle para que coman por donde puedan, se crucen, defequen, ¿procede? Sí, en ambos casos, pero a ver, el tema es que en México, vamos a aclarar una cosa, creo que ese es de las importantes temas de maltrato. La crianza no está sancionada, ¿eh? Puedes reproducir a tu perro. Lo que está sancionada es la venta de animales en vía pública. O incluso en establecimientos que no cuenten con permisos para hacerlo, ¿no? Eso sí está sancionado ahora. Entonces sí. Pero también, regularmente estos lugares te puedes colgar de otra cosa. Estos lugares que tienen perras en reproducción, no, te puedes colgar de eso para denunciar. Tienen las perros en condiciones malas. Claro. Entonces ahí sí vas por maltrato. No porque la reproduzca, pero sí por las condiciones en las que vive. Denuncien a las vías que tienen que denunciar, las que ya les dijimos. De acuerdo al Estado. Tomen evidencia, eso es muy importante, y pues sí, o sea, que no les den de comer, pues ya explicamos que se hagan en afuera, pues no, mucha gente lo saca, que vayan al baño y regresen. No, eso sí es denunciable, y de hecho está en los bandos municipales, o sea, sí pueden denunciar a la autoridad que hay fecalismo, pues que el perro deambula libremente y que tiene dueño. No vas a denunciar al perro en situación de calle que no tiene dueño, porque claro. Ahí es cuando dicen, no, es que yo solo le doy de No, pero aquí está diciendo, que los vecinos, exacto. Entonces, claro que es denunciable. Sí. Entonces ya te contestaron. No penalmente, pero sí es denunciable. Luego, y sancionable. Alejandro Rodríguez dice, ¿será un experto por cada tema? No, Emma es experto en todo. No, qué experto. Pati Díaz, ¿cuáles son los canales correctos para hacer una denuncia por abandono de mascotas? Concretamente, personas que tienen a sus peludos arrumbados en una azotea o en un patio que no les dan de comer. Ya les platicamos eso. Una duda, después de que una gatita tiene sus crías, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar para esterilizarla? Es un tema interesante, fíjate. Yo no estoy diciendo que sea la manera de hacer. Por las circunstancias, he esterilizado gatas a un par de semanas de haber tenido cachorros, porque entran en celo y tienen comportamientos indeseados y es un rollo. Entonces se puede esterilizar y ellas pueden seguir lactando. No se afecta la lactación, no se corta la leche, no pasa nada con los bebés, solamente los separas 24 horas, en mi experiencia, sin efecto ninguno. Les va muy bien. Ese soy yo. Probablemente la bibliografía te diga yo quisiera decir el ideal que yo en las campañas porque yo no todo mundo va a tener los cuidados que tú tienes. Entonces, la verdad es que nosotros recomendamos, el médico veterinario especialista en gatos tiene 1,000 millones de gatos. Han pasado 1,000 millones, no es que tenga 1,000 millones, han pasado también, 1,000 millones por ahí. Entonces, lo que nosotros recomendamos es que una vez que hayan destetado, la gata sea... De hecho, hay gatas en celo, lo que decíamos, mientras están lactando. Entonces, ya a veces van cargadas, es tristísimo. Qué bueno que no han preguntado eso, no lo voy a contestar. El tema de los animales gestantes, yo lo digo abiertamente. ¿Y qué dice el control ético?
que se esterilizan. Se esterilizan. Porque ahí o tienes sea, que poner en la balanza qué va a pasar con esos No animales. es Todos un son animales aborto. expuestos a la vía pública. O sea, Claro. yo creo que es más maltrato que tú Que dejes, los dejes nacer y a terminen 10 aplastados. Y cachorros. exacto, terminan aplastados. O que- comidos por la golpeados, mamá, o comidos por perros, o Sí. depredados por cacomistes, porque eso sucede. Sí. Sí, no. Entonces, Los cacomites, esos los podemos platicar cuando hablemos de fauna. está interesante. Pero bueno, lo de los cacomistes. ojalá puedan hablar de asociaciones que luchan contra el maltrato. Bueno, aquí Pues ya tenemos ya la hablaron Defensoría bastante, Animal, HCI, hay muchas. ¿Cuánto? Ya contesté. Eso, un gatico macho que es solo de casa, no sale a ninguna parte, tiene 10 meses. ¿Sí hay necesidad de esterilizarlo? Sí. Sí. Imagínate. Por No sale de supuesto. casa, pero el día que ¿a poco no sales nunca de tu casa? Y el día que la Se va a abras y querer te sale escapar. atrás, Se va a querer buscando escapar una y además gata. te va a No, estar se marcando y va a Y oler. se ponen a buscar el Increíble. resquicio más pequeño que hay para escaparse Sí, cuando están claro. ya en la actividad hormonal y con todo en el tema de la reproducción. O sea, no, es la mejor que puede ser darle Y la además, vida a ese pobrecito, gato porque es además no la pasa esterilizarlo. bien, ¿no? Es humanitario. Ah, Ahora, la pasan muy mal, además. Exacto. Elizabeth de García dice, quiero compartir una historia. Hace un par de meses tiraron afuera de un hotel de perros una caja con 5 gatitos. Solo 3 sobrevivieron, entre ellos mi nena. Al poco tiempo una señora se acerca al mostrador del hotel y tajante dijo, o aceptan estos gatos, de nuevo bebés, o los tiro a la basura. ¿Qué clase de... Perdón. Tienes a gente en el corazón para actuar de esa forma? No, Nunca estuvo- lo he entendido. A ver, aquí volvemos Sí. al mismo punto. Tienes razón. Ahí lo dice el título. Dígale, señora, esterilice. ¿Para ¿no? qué estar peleándote La después amenaza de es dónde un dejas a medio- tus gatos? La amenaza es un medio súper efectivo para muchas personas, corazones de pollo como yo. Ajá, tú ¿no? eres una Que me de ellas, iba a decir, amenazan, efectivamente. O sea, no estoy... Y los ya voy a llevar a no, matar. No, dámelos. ¿no? Entonces, o sea, y lo peor es que muchos sí lo hacen, otros no. Yo les digo, mejor dile a la señora, bueno, órale, tal vez para que puedas ayudar a tomar los gatitos, pero dile, mejor me llevo su gata a esterilizar, señora. Listo. Y ¿No? llevan a los gatitos y la gata no la llevan a esterilizar. Si no va a Es pasar muy esto cada curioso. 3 meses, ¿no? No, Ahora, Terrible. Miriam Don, quería preguntar, mi vecina siempre tiene hembras que se preñan y los gatos nacen, pero después desaparecen todos. La mamá de los gatitos está muy flaquita, es una carey. Yo creo que sus bebés no llegan un mes. Quiero castrar a la carey, pero debo respetar el tiempo de las gatitas de amamantar. Pienso comprarle flaqueza para que se reponga. ¿Cuándo podré castrarla? Y sus bebés... ya la tiene contenida, pues que se espera A el ver. destete. Si se le va y la mamá no está en condición... O sea, yo ya les platiqué... Desaparece, dicen los gatitos, ¿no? Ajá, se los sí, está comiendo, evidentemente, seguramente. o se los está comiendo o no vienen bien o ella está enferma. Entonces, ¿qué va a ser lo mejor? Que esa gata se esterilice. Aunque esté amamantando, ya les platiqué, se puede esterilizar sin problema. Este es un Mientras la caso de cuiden. riesgo, ¿no? Entonces, yo diría que... O que se hagas espere eso. al destete de los que sobrevivieron y la esterilice de inmediato, y a los gatitos a los 4 meses o 3 meses. Aquí, por ejemplo, esta es la historia de mi vida. ¿Dónde se ubican ustedes? Aquí en mi casa nos echaron 2 perritos recién nacidos. A mí me da lástima. Están con su mamá perra, pero yo no puedo adoptarlos. Yo tengo una perrita y un gato. Señora, yo tengo 90. O sea, yo creo que usted puede ¿Pero qué más que yo. pide? O sea, ¿cuál es su punto? ¿Que están en la ¿Dónde calle los puede cachorros? venir por ellos? No, bueno, eso... Esa es la historia de mi vida. O sea, no puedo ir por Es ellos. un capítulo Yo tengo diario. millones. O sea, yo creo que todos podemos ser un... Eso ya lo hablamos. Que no los voy a ayude, meterme. les haga un protocolo y después que nos escribe y vemos cómo le ayudamos a colocarlos. Pero es una corresponsabilidad, o sea... Si no nada más aventarlos. Es que el Es tema de, todos, ahí, no ahí nomás están de los gatos, nosotros. vengan por ellos. Eso no es denuncia, eso no es activismo. Bueno, no estoy diciendo que sean activistas ni protectores. Pobrecitos. Eso es no hacer nada por tu entorno, por ser mejor como país, como persona, lo que sea. No, están ahí, no, a ver, no, eso no funciona. Te ayudo, pero tú ayúdalos. A ver, aquí Cintia Jiménez, ¿dónde puedo hacer una denuncia de maltrato animal? Ya les dimos las opciones. ¿Qué recomendaciones post-esterilización de un gato callejero? Liberarlo al día siguiente recomendable. He escuchado mucho del TNR, Es un ya les tema platiqué. interesante. Eh, Es en situación de calle, ¿eh? ¿Qué debo hacer para una denuncia de maltrato? De verdad requiero de ayuda. Ya les dijimos, ¿tienes algún correo en el que te pueda...? Digo, yo no quiero abrir No, ese que entren, canal. que entren a la página de Defensoría Animal. La verdad es que luego me escriben a mí o me llaman. No, No, puedo eso, atender todo, igual. pero intento hacer todo lo posible porque Pueden recibo 15 llamadas al día. ¿eh? Entrar Y los a guío, es a lo ver, que puedo hacer, guiarlos. ¿nos puedes decir No, pero tus para- redes? a lo mejor- A ver, vamos a hablar de Defensoría Animal, ¿no? Que es una de las instituciones, la más pues, conocida, legitimada en México. Es www.defensoriaanimal.org. Estamos en Instagram como Defensoría Animal, en Facebook también como Defensoría Animal, y en Twitter, que tenemos pues, cierta fuerza, también como Def Animal MX. Entonces nos pueden escribir, hacemos todo lo posible por contestarles, difundir. por difundir y por ayudarles a
Canalizar. Asesorarlos en el tema de la denuncia y también cuando hay animales que están planeando la adopción, pero vemos la actitud de la gente, vemos que hay gente, oye, ya lo esterilicé, ya esto, pues vemos cómo y tenemos aliados increíbles que aquí les mando un saludo a AdopteMX que tiene un alcance impresionante en el tema de la adopción. Entonces, acérquense a esas que pueden ayudar, pero también pongan su parte, ¿no? Eso es lo único que les pedimos. Hay una parte que nos toca a todos, pero nosotros no podemos... A ver, no vamos a resolver el tema las organizaciones de la sociedad civil solo, sin la ciudadanía. Todos es muy difícil. tienen que ayudar. ¿Y correcto. Tus redes personales las quieres dar? Sí, Emanuel Pedraza me encuentran en Facebook y en Instagram. Ajá, o Pedrazar, creo que está en Instagram. Ya ni sé. No soy muy de las redes sociales. ¿Y cuáles son tus redes, Sergio? Sergio Santa Cruz Ferrer en Facebook. Pinocho Rock en Instagram y en Twitter. Y bueno, recuerden seguir en el Centro para Perros y Gatos en Instagram, Centro de Rehabilitación para Perros y Gatos en Facebook. Yo soy Rosana Garfias, gracias por oírnos. Ahora sí nos alargamos, pero creo que es un tema van a ser como 45 capítulos. Y gracias por escucharnos. Déjenos sus dudas, sus comentarios para ayudarnos a mejorar, qué les gustaría, qué no les gustaría. Y esterilicen. Y denuncien. Exacto. Adiós.